En comunicación a David Miazo, que es economista de FADA, para analizar lo que está pasando en nuestro país luego de las PASO. David, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. ¿Ustedes? También estamos muy bien, muchas gracias por recibirnos. ¿Estás en Rosario ahora? Sí, en este momento estoy en Rosario. ¿Trabajando, participando de una jornada en especial? Estoy terminando de cursar el doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario, así que bueno, estos días justo me tocó acá. Estos días habrán pasado de todo en esas aulas, ¿no? Debatido, me imagino, mucho cómo sigue el rumbo del país. Sí, 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 además tenemos varios compañeros ecuatorianos, colombianos, así que intercambiando porque también tienen mucha curiosidad sobre por qué pasa lo que pasa y cómo pasa. Y bueno, tratando de darles alguna explicación que suene más o menos lógica. ¿Y cómo ven desde FADA esta situación, digamos? ¿Cómo han reaccionado? Bueno, institucionalmente, digamos, son dos cosas. La explicación que te puedo llegar a dar yo como economista y después institucionalmente. Desde el Ujú. punto de vista institucional, claramente con preocupación porque todo este tipo de volatilidad tiene repercusiones muy graves, tanto a niveles macroeconómicos como por supuesto en el día a día de la gente, los productores, las pymes, que en el caso de todos ven reducido su patrimonio, sus ingresos en términos reales y también sin una perspectiva clara de por dónde se sale de esta situación. Así que en general te diría que como FADA, de manera institucional, con cierta preocupación. David, buen día. Desde el sector por ahí, el agropecuario donde te desenvolves profesionalmente en esto de FADA, ¿sentís que hay como un encerrón entre el productor de decir, bueno, el presidente Macri hay poca confianza y poca credibilidad, pero enfrente está la fórmula de los Fernández que a lo mejor mira un poco al pasado y me comienza a dar un poco de escozor? ¿Cómo notas esa situación entre el productor que a lo mejor se encuentra decepcionado por un lado, pero por el otro, bueno, hay mucho prejuicio también dando vuelta, ¿no? Sí, y más allá de prejuicios, ya varias medidas que se han adelantado. Por ejemplo, las retenciones, ya se había adelantado desde la que ahora es la principal fórmula con posibilidades de entrar al gobierno, un aumento de retenciones. Eso significa menos ingresos para los productores agropecuarios y sobre todo también menos ingresos para toda la región. A Córdoba le cuesta miles de millones de dólares anualmente las retenciones que se van de la provincia, que se van de los pueblos y las ciudades del interior. Uh-huh. Ese tipo de medidas y después una gran interrogante sobre otro tipo de medidas que se aplicaron antes de 2015, como el cierre de exportaciones de trigo, que hizo caer la producción de trigo en Argentina a mínimos históricos, el cierre de las exportaciones de carne. En el caso de carne, estos últimos años se han ganado muchísimos mercados, se han incrementado las exportaciones y también está la duda de qué camino se va a seguir sobre ese tema. De ahí que viene un poco el temor de los productores, porque ven que claramente gran parte de las medidas va en contra o no son pro producción y pro exportación. Uh-huh. Y ahí también entender, si se quiere también desde el punto de vista económico, una cuestión de fondo. Si algo quedó demostrado en estos 2 años críticos, es que los dólares el país los necesita. Uh-huh. Y esos dólares los generás produciendo más y exportando más al mundo, o los tenés que salir a pedir prestados. Entonces también esa es la cuestión que se juega ahí. Producimos más y exportamos más para generar los dólares de manera genuina, o después tenemos estos déficits estructurales de dólares que vive recurrentemente la Argentina y que la llevan a situaciones críticas como la de hoy en día. Uh-huh. Veíamos, David, que hoy, bueno, entre tanta noticia local, Argentina, pero bueno, en el mundo también hay muchas cosas para hablar, que Alemania tiene la segunda recesión de este 2019, la semana anterior hablamos, bueno, de lo que era la guerra comercial, China, Estados Unidos, ni imaginamos qué pasaría post-paso. Quiero decir, el contexto internacional hoy, en el cual la Argentina se ve inmiscuido en esta situación, es desfavorable, no contribuye, hay que hacer el análisis mirando hacia el exterior. ¿Qué opinas? En lo que es el contexto internacional hay, como bien vos introdujiste, varias variables, varias cuestiones que impactarían negativamente en Argentina.
entre ellos una disminución del crecimiento en buena parte del mundo después de un proceso de crecimiento que arrancó después de la crisis internacional 2008-2009 y que fue un proceso continuo de crecimiento en el mundo y ese ciclo estaría estancándose, entonces eso es una mala noticia. Después todo el ruido que le mete a la economía mundial la actitud del presidente de Estados Unidos, generando permanentemente tensiones, en especial con China, pero que también se dieron hace poco con Canadá y México, que se están dando también con Europa. Entonces eso le mete mucho ruido a la economía mundial y que, como te digo, en una situación de cierta fragilidad, complica. Eso está, por ejemplo, teniendo impactos sobre los precios de las commodities, que son nuestras principales exportaciones. Entonces nos afecta negativamente. Y Brasil, que parece no encontrar un sendero de crecimiento, que también es uno de nuestros principales socios comerciales. El único punto a favor en este contexto es que los principales bancos centrales del mundo están tomando una actitud de relajamiento monetario, esto es decir, bajar las tasas, imprimir más dólares, imprimir más euros, y en el contexto en el que está Argentina de restricción de financiamiento externo, esto puede llegar a significar alguna buena noticia, en ese contexto que estamos hablando, pero alguna buena noticia donde en los principales países tenés tasas cercanas a cero y muchos bonos, sobre todo de algunos lugares de Europa, que están rindiendo tasas negativas, y si Argentina logra una mínima estabilidad, puede ser un destino interesante por el riesgo país que tiene, digamos, los rendimientos que tienen los bonos argentinos, puede llegar a parecer interesante. Pero bueno, primero hay que lograr cierta certidumbre sobre el futuro. David, te vuelvo al plano local, porque hoy salió a aclarar el ministro de Agricultura que no estaba en los planes, digamos, aumentar las retenciones. Pero en un informe de FADA, publicado hace un poquito de tiempo, ustedes hablaban de que el Estado se queda con el 56,9% de la renta agrícola. Entonces, con esta situación, más un posible de aumento de las retenciones, ¿cómo afectaría el sector? Bueno, el ministro de Agricultura salió con un tuit, que es el que estás haciendo vos referencia, ayer a la tardecita, para contrarrestar unos fuertes rumores que estaban dando vuelta. A mí me habían llegado 10 WhatsApp sobre el tema. Nosotros desde FADA rápidamente pensamos que eran solo rumores, que no tenían certeza, y por eso el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura salió a decir que, bueno, entre estas medidas que se iban a anunciar hoy, no se contemplaba esa medida que, recordemos, en septiembre del año pasado volvieron a reimplementarse los derechos de exportación. Hoy la soja paga cerca de un 27%, el maíz paga, bueno, hay que recalcular los números con esta devaluación, pero cerca de un 7,5%, el trigo, la carne, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros creemos, y tenemos los datos para demostrarlo, que claramente los derechos de exportación generan un incentivo, un impacto negativo en lo que es la producción, porque básicamente disminuyen el ingreso que tiene el productor. Con un ingreso disminuido el productor invierte menos. Por ejemplo, algo que había pasado, que se revirtió después de que se sacaron las retenciones, es que creció muchísimo la producción de maíz, porque con retenciones el maíz no era conveniente, entonces se hacía mucha soja, lo cual no es bueno para el suelo. Se empezó a hacer más maíz, el maíz requiere más inversión, se invierte en fertilizantes, en mejores semillas. Entonces, de hecho, hoy los productores se están todos preguntando qué van a hacer de cara a la campaña que está comenzando, sobre todo en Río Cuarto, por ejemplo, donde es el departamento que más maíz produce en toda la Argentina. Entonces es negativo para la producción porque básicamente baja el precio. Cuando baja el precio de algo, disminuyen los incentivos a producirlo. Hemos duplicado la producción de trigo estos 4 años, eso podría revertirse. Como decía al principio, se ha aumentado la exportación de carne y hoy significa más de 1.000 y pico de millones de dólares por año que ingresan por exportaciones de carne, que también podrían verse afectadas con la reimposición de derechos de exportación. Entonces, ese sería el impacto, digamos. Un impacto negativo en la producción y negativo en lo que es el interior productivo, como la zona de Río Cuarto. Ahora bien, si vos hace un rato planteabas que es necesario generar dólares genuinos, digamos, que la Argentina pueda tener los dólares de su producción, si los derechos de las exportaciones no son la forma o el camino adecuado, ¿cuál sería? No, digamos, ¿en qué sentido, digamos? Los derechos de exportación
ya están, ya se están produciendo así. Nosotros decimos que aumentarlos sería negativo, dejarlos igual o disminuirlos sería positivo. Ujú. También se entiende que es difícil en un contexto de recesión fiscal que disminuyan los impuestos a la exportación. Ujú. También siempre en estos casos, cuando hablamos de estos temas, es necesario hacer una referencia internacional, porque por ahí nosotros, como argentinos, y le debe pasar a muchos países del mundo, uno se enfrasca en sus problemas o en sus soluciones y no mira lo que pasa en el mundo. Si uno mira todos los principales países agropecuarios del mundo, y no hablemos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, sino de Brasil, Australia, Uruguay, Paraguay, digamos, países similares a los nuestros, si se quiere, en términos de ingreso per cápita, entre otras cosas, los derechos de exportación no existen, porque justamente lo que hacen estos países es promover las exportaciones, no castigar las exportaciones. Entonces ese es el sentido que yo te decía de los dólares genuinos. Promover la exportación, promover la producción, para que los dólares vengan la producción y el trabajo. David, Perfecto. te tengo la última. Lo que dijo Financial Times ayer, un diario que, bueno, en Wall Street es un poco que marca agenda, esto de que a Macri se le ha acabado el tiempo. ¿Influye? Ustedes como economistas prestan atención, le prestan atención al que lo escribe, con si tiene alguna connotación o no? ¿Qué análisis se hace? Porque vemos que es un diario de una gran tirada en el mundo financiero que prácticamente hace que sea cosa juzgada del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora paso a mi rol como economista y no hablarte tanto institucionalmente desde el punto de vista de FADA, ya más a mi opinión personal me quiero referir. Yo leí ese artículo que salió ayer en el Financial Times y bueno, forma parte de el contexto en el cual estamos viviendo, una crisis económica financiera que no tiene una salida fácil ni rápida, con un gobierno con un resultado electoral prácticamente irreversible. Entonces por ahí es donde salen muchos críticos o gente a opinar, que decir, bueno, está en una situación el país y el gobierno muy difícil, donde muchos interpretan que ya está de salida, porque muchos interpretan que no tiene vuelta atrás, por ahí desde el oficialismo dicen, bueno, todavía no se nos van todas las esperanzas, y por eso hacen esta lectura, y de hecho también la lectura de las medidas que tomó hoy el gobierno también van a ir por el mismo sentido. De un lado le van a decir que justamente lo que hace falta es lo contrario, hace falta menos gasto público, hace falta corregir más las cuentas, hacer reformas más estructurales, y por el otro lado le van a decir el alivio al bolsillo de los argentinos llega tarde, es poco, se esperaba más. Entonces están en esta situación política donde cualquier acción es mal leída de todos lados, o sea, como te digo, de los dos lados, si se quiere del lado más derecho, del lado más izquierdo, es leída como algo insuficiente o con mal timing, y la inacción también es leída de la misma manera. Entonces se ve en este brete y creo que en esa línea iba también el artículo del Financial Times. David, muchísimas gracias. Lo último para cerrar, el dólar a 61, digamos, o con este dólar a 61, ¿el sector agroexportador está contento? Como te digo, la visión es más de preocupación que de contento, porque de nada sirve un tipo de cambio más alto en un contexto de alta inflación y alto traspaso de los precios, porque ese tipo de cambio en términos reales no permanece alto, y de alta volatilidad, que también significa mayores tasas de interés. Entonces, en realidad nadie se termina viendo beneficiado, como decís vos, el sector agroexportador, que cobra en dólares, en este contexto de altísima volatilidad tampoco termina significando un beneficio para el mismo. Por ejemplo, la soja, el maíz, que es la agricultura, tiene 2/3 partes, el 60 y pico % de su estructura de costos en dólares. Entonces el productor que ahora justo está entrando en el proceso de siembra, que tiene que afrontar la mayor parte de esos costos, los afronta a costos en pesos mucho más altos, con una tasa de interés, y necesita financiarse para comprar el fertilizante o las semillas, también mucho más alto. Entonces, te diría que estas volatilidades y estos saltos de tipo de cambio en el corto plazo no terminan beneficiando a nadie. Y después, lo que es el engorde en la ganadería, el engorde de cerdos,
la producción lechera, con estos saltos, la producción de pollos, con estos saltos del tipo de cambio, se le incrementan directamente sus costos y sus precios son producciones que están muy destinadas al mercado interno y donde dependen del precio en pesos y de la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, son sectores que directamente se ven perjudicados con estos saltos tan importantes. Entonces, te diría que, de nuevo, retomar, no estar contentos, sino más vale de preocupación y de esperar que esto se estabilice, porque también el sector agroexportador, los productores agropecuarios viven en las ciudades, son ciudadanos que van al supermercado y todo, entonces en distinta posición tal vez, pero lo viven igual que el resto de los argentinos. David, el gusto de siempre, da mucho placer escucharte porque nos das clase de algunas cuestiones económicas más en este tiempo. Bueno, aprovecha ahí el lugar donde estás nutriéndote de los hermanos del continente que están seguramente muy interesados en lo que pasa aquí en la Argentina. Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, David, gracias.